Buenos días, jóvenes. Gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Si hubiera algún inconveniente, me indican, por favor, en el tema de audio y video. Les decía que estamos en la semana número 16 del curso de Ecología Humana. Vamos a entrar a ver lo que son los temas de estilos de vida y sostenibilidad, acompañado de qué es una estructura urbana y el desorden de las estructuras urbanas, cómo eso afecta el tema de migraciones e inmigraciones sociales, y finalmente vamos a ver todo lo relacionado a las segregaciones. Es importante reconocer que los estilos de vida es la intención de qué tiene que ver en el curso, es como la conclusión final de algo que empezamos a ver desde la primera clase, digamos, cuando hablábamos de los efectos que ocasiona el ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes reciben un curso únicamente de ecología, pues únicamente en su gran mayoría exceptúan la parte humana. Nosotros hemos venido viendo la parte humana porque en el curso la intención de ello es que entendamos la interacción que se da. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, en las últimas semanas los efectos contaminantes que se pueden originar a partir de que el ser humano es como que el que estuviera de más dentro de los ecosistemas y que es el que genera los entes contaminantes, pero obviamente no lo podemos quitar. Entonces, eh, resumiendo eso, podemos decir que eso depende mucho del estilo de vida que tienen cada una de las personas, cada uno de los grupos sociales, en cuanto a cada una de sus actividades. Porque, por ejemplo, hay ciudades que generan mucho más contaminación que otras, o hay lugares donde ni siquiera los servicios básicos existen. eh, Entonces, como que, digamos que algunos lugares no muy poblados, podemos decir, pues nosotros no somos entes contaminantes porque no producimos lo mismo que produce una ciudad, ¿verdad? Entonces, se da ese tema a discutir. Entonces, hay diversos modelos de estilos de vida y la forma en que se da la sostenibilidad en la población que vamos a tratar de lograr identificar el día de hoy, pero más allá de identificarlo el día de hoy, va a ser una autoevaluación a las actividades que cada uno de ustedes hace, tanto de manera individual, tanto de manera familiar, como también de la comunidad en la cual me desenvuelvo, ¿verdad? Van a poder identificar o vamos a tratar de hacer ese análisis sobre todas y cada aquellas personas que están con nosotros, ¿verdad? Que nos están acompañando en el trabajo, en el deporte, etcétera. Entonces, es importante iniciar hablando de sostenibilidad, estilo de vida y estructura urbana y desorden. Esos van a ser los primeros temas para irnos enfocando en la actividad diaria del ser humano y la imagen creo que bastante elocuente, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver qué es un estilo de vida. Quiero que enfoquen primeramente la imagen, ¿verdad? Cómo se da en esta imagen diferentes actividades que relacionan a las personas en su diario vivir, ¿verdad? O sea, quiero que veamos a detenimiento cómo
las personas en diferentes actividades, en diferentes acciones, en diferentes cuestiones eh, laborales, pueden desarrollar las actividades, ¿verdad? O sea, en algún momento de la vida nosotros descuidamos muchas cosas, ¿verdad? Descuidamos la familia, descuidamos la salud, ¿verdad? A cambio de las actividades laborales, ¿verdad? O sea, o en algún caso, por ejemplo, nosotros vinculamos la empresarialidad, la hemos vinculado a procesos, o sea, es decir, si yo soy empresario, microempresario, pues como que digo, no, a mí no me afecta porque yo tengo un poco más de tiempo libre y a veces no es tan así porque está un poco más preocupado por la generación de ingresos, de clientes que pueden aportar más y cada vez más al negocio, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir entendiendo en los estilos de vida, en la forma en que nos desenvolvemos eh, dentro de la sociedad, cómo nos desenvolvemos también dentro de mi familia, ¿verdad? En mi rol. ¿Cuál es el rol que yo ejerzo en la familia? Puede ser de padre, puede ser de hijo, puede ser de hermano, puede ser de esposo, puede ser de novio, de novia. Y cómo desempeño ese rol dentro de la sociedad, ¿verdad? Eso se va dando, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a tratar de definir qué es el estilo de vida, pues podemos decir que es el conjunto de actitudes y comportamientos que se adoptan, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de mis actitudes y mis comportamientos, ¿verdad? Van a ser mis dos pilares fundamentales dentro de mi estilo de vida, ¿verdad? Porque eso significa que es todo lo que yo hago, o sea, es mi ir y venir diariamente, ¿verdad? Eh, entonces, pero que esos fueron adoptados, ¿verdad? De alguna forma. No vamos a confundir aquellas frases trilladas bueno, yo soy así y qué, ¿verdad? Entonces, sino que esas son cuestiones puramente de cómo uno va desarrollando dentro del modelo de vida mis diversas actividades. Por eso les digo yo de que mis comportamientos serán importantes, porque como a veces decimos, ¿verdad? Tus comportamientos es lo que estás trayendo de casa, ¿verdad? Esos valores morales, éticos que traes de casa, es ahí donde se van a dar, ¿verdad? Entonces, yo las voy a expresar de una manera tanto individual como colectiva, ¿verdad? Porque yo quiero de alguna manera que todas mis acciones diarias, me lleven a satisfacer mis necesidades como ser humano, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de necesidades, hablamos única y exclusivamente, por ejemplo, de la alimentación, del vestido, de la salud, de la recreación, como un desarrollo integral. Pero falta algo ahí dentro del desarrollo integral que debemos o no debemos de olvidar, es que es el ser humano, es el yo, ¿verdad? ¿Cómo satisfago mis necesidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero realmente, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en el estilo de vida, en satisfacer necesidades y cuando hablamos del yo nos convertimos en tú, ¿qué quieres tú? Y yo voy a ser como tú quieres, ¿verdad? De esa persona, dependiendo del rol, ¿verdad? O sea, si soy padre, pues yo quiero ser el mejor padre acorde a lo que mis hijos tienen como un estereotipo de padre. Si quiero ser esposo según el estereotipo que le toca hacer a la esposa o viceversa, ¿verdad? Quiero ser hijo, quiero ser el estereotipo de hijo que quiere mi madre o mi padre, ¿verdad? Entonces, pero nos olvidamos de ese yo, ¿verdad? El que quiero ser yo, ¿verdad? O sea, cómo me quiero desenvolver en la vida. Eh, puede ser desde que a ustedes no les guste la forma en que se alimentaron en casa, pero ahora ustedes viven solos, son independientes, y si quieren comer otra cosa, pues es parte de mi estilo de vida, porque es un comportamiento, es una actitud, ¿verdad? Que me va a llevar a alcanzar mi desarrollo personal. El desarrollo personal es algo muy, muy individual, ¿verdad? Y lo pueden ver ustedes en la fotografía, una imagen
que ese desarrollo personal va a ser totalmente distinto. Y yo tampoco puedo juzgar, ¿verdad? Para todas las personas, mentalmente, el desarrollo personal es totalmente diferente. O sea, no podemos decir que el desarrollo personal sea igual para todos. Eso no cabe dentro del esquema, el esquema social, ¿verdad? Eh, eh, hay estereotipos, por ejemplo, en nuestro medio, por ejemplo, y va a ser parte de lo que vamos a ver al final, pero es importante, el tema de los tatuajes, el tema de la vestimenta, que se han ido marcando, digamos, dentro de ciertos grupos que para otros eso es incorrecto. En 1986, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud definió qué es un estilo de vida. Dice que es una forma general de vida basada en la interacción entre la condición de vida de un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales, ¿verdad? Entonces, eh, acá cambia una palabra o agrega una palabra, la interacción, ¿verdad? Yo puedo crecer en un mundo de una forma, ¿verdad? Y vamos a pensar que mi familia se tiene que mudar a otro lugar. Cuando llegue a ese lugar, yo empiezo a interactuar con las personas de ese lugar y por ende empiezo a adoptar algunas actitudes o comportamientos o conductas, ¿verdad? Que están ligados a la parte sociocultural, ¿verdad? Vamos a poner el tema religioso, ¿verdad? Muchos adoptan la religión porque la pareja tiene una religión, ¿verdad? Entonces, ¿para qué peleamos, verdad? Y nos adentramos en ese tema religioso. Eso es algo que va en ambas vías, pero que sí sucede, ¿no? Entonces, pero eso va siendo parte de mi estilo de vida, no es algo que yo traiga intrínseco del nacimiento. El estilo de vida va muy relacionado con la parte de sostenibilidad, o sea, ¿cómo hago que todo esto sea sostenible? Porque yo tengo un estilo de vida y para generar ese estilo de vida, cualquiera que sea, en principio hablamos de la parte económica, ¿verdad? Porque el estilo de vida hay que sostenerlo, ¿verdad? Porque el estilo de vida, mi conducta va a ir desde cómo me visto, desde, desde mi higiene personal, cómo me visto, cómo me relaciono con las personas, ¿verdad? Cómo soy con las personas, cómo soy con la parte ambiental, ¿verdad? Cómo soy como ser humano hacia otros, ¿verdad? Entonces, empezamos dentro de esa interacción, de esta gráfica, digamos, de, de conjuntos, ¿verdad? Para llegar a ser sostenible, entonces me dice que lo económico con lo social debe de ser equitativo, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que mi interacción social debe estar vinculada a mis ingresos económicos, ¿verdad? Lo económico con lo ecológico voy a hacerlo de una manera viable, ¿verdad? Que se pueda hacer, pues. Lo ecológico con lo social que sea soportable, principalmente para lo ambiental, ¿verdad? Pero hay una interacción ahí, ¿verdad? A veces nosotros nos queremos ir a recrear a lugares ecológicos y no los hay porque no hemos hecho nada para cuidarlos. Entonces, cuando tú ves lo soportable, lo viable y lo equitativo, pues vas a hacer algo sostenible, una situación sostenible para todos desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Entonces ahí es como que nos vamos amarrando dentro del proceso de la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces dice que es sostenibilidad, es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie basándose en su entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el funcionamiento de todas sus partes sin necesidad de dañar o sacrificar las capacidades de su entorno. Significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad de las futuras. Y en términos operacionales, promover el progreso económico y social respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente. Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Entonces,
Nosotros dependemos, y lo hemos venido platicando muchas clases anteriores, hemos venido dialogando sobre el hecho de que el medio ambiente se está dañando demasiado y le estamos generando una intensidad superior a su capacidad de regeneración. Entonces no estamos en lo sostenible. Hablamos de las aguas residuales, hablamos de los desechos sólidos, hablamos de las deforestaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar el tema de esta manera, entonces estamos haciendo que no lo volvamos sostenible y el uso racional se nos está olvidando completamente. Hay sostenibilidades diferentes, ¿verdad? Pero al final todas quieren lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, la sostenibilidad ambiental es mantener los aspectos biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ocuparse por la preservación de los recursos naturales. Entonces, una parte de mí, además de todo el aprovechamiento que yo hago de los ecosistemas, porque fíjense, pues, a veces muchas personas dicen, no, pues yo trabajo en una oficina, yo vivo en una ciudad y no dependo de eso. Pues sí dependemos, ¿verdad?, de la generación de los recursos naturales, empecemos de la productividad, de lo que nos alimentamos, empecemos a pensar también del aire que respiramos gracias a los bosques que existen en nuestro medio. Entonces sí dependemos de esto, ¿verdad? La sostenibilidad económica, por ejemplo, habla de la generación de la riqueza en formas de cantidades adecuadas. Es un equilibrio entre el hombre y la naturaleza para satisfacer necesidades y no sacrificar generaciones futuras. Cuando hablamos de la sostenibilidad económica nos referimos en este caso, primero, a no gastar más de lo que yo genero. Segundo, no hacer cosas con los medios naturales que me lleven a la generación excesiva de recursos financieros, poniendo en riesgo generaciones futuras que no van a tener o no van a poder disfrutar de esos recursos. La sostenibilidad política se refiere a redistribuir el poder político y económico, que existan reglas congruentes en el país, un gobierno seguro y establecer un marco jurídico que garantice el respeto a las personas y el ambiente. Sostenibilidad social se refiere a adoptar valores que generen comportamientos como el valor de la naturaleza, mantener niveles armónicos y satisfactorios de educación, capacitación y concienciación, ofreciendo apoyo a la población de un país para superarse y mantener un buen nivel de vida. Entonces, pues nosotros vemos que las sostenibilidades pueden ser diferenciadas o pueden ser de diferentes tipos, todas tienen realmente la misma intención, ¿verdad? En la parte social nosotros debemos de priorizar el factor educativo desde cualquier ángulo, no importa, la superación es fundamental. Es interesante cómo en la actualidad, por ejemplo, pasamos por una pandemia y ustedes están acá recibiendo una clase, tratando de superarse. Nunca dijeron, por ejemplo, miren, fíjense que vamos a pues nos vamos a morir, entonces ¿para qué estudiamos? Bueno, sino que hubo una intención de seguirse superando, de seguir aprendiendo, de seguir formándose. Todos tienen sus metas de alguna u otra manera, pero irse preparando para un futuro. Eso significa que dijeron, bueno, la pandemia irá a pasar. Aparte que nosotros guatemaltecos somos un poco insensibles en ese tema, no somos tan trágicos, digamos, pero es una realidad, ¿no? O sea, mucha gente pudo haber dicho, ¿para qué estudio si nos vamos a morir por este virus, ¿no? Entonces, y todavía están en ese factor de valorar la conciencia de la naturaleza, del cuidado, de la sostenibilidad, digamos. Entonces, eso creo que es bastante bueno, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o cómo nos tenemos que comportar, verdad? Entonces dice que los hábitos son nuestras actividades y comportamientos ordinarios, es decir, nuestras acciones y costumbres diarias. Un estilo de vida sostenible va mucho más allá de lo relativo a un modelo de consumo sostenible. Forma parte de una identidad que elegimos y decidimos. Oigan, elegimos y decidimos. Nadie puede decir yo soy así y así me quedo. O sea, nosotros decidimos cómo queremos hacer. Así nací, ¿verdad? ¿No? Forma parte de una identidad que es un concepto social y transformador.
Su fin es ayudarnos a hacer y vivir mejor, de una manera responsable con la sociedad y con las generaciones futuras. Muchas personas a veces pensaban, bueno, yo voy a estar bien, los demás hay que miren, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un mal hábito de vida, realmente, ¿verdad? Porque es una actitud o un comportamiento, pues, egoísta, eh, egocéntrico, ¿verdad? De que me intereso yo y solo yo, ¿verdad? Consiste en dar respuesta a las necesidades básicas, ofrecer una mejor calidad de vida, minimizando el uso de los recursos naturales y emisiones y sin comprometer las necesidades de las generaciones. Entonces, por ejemplo, aquí separar los desechos sólidos, imprimir de las ambas caras el papel para no gastar tanto, compartir tu vehículo, cómo ahorrar para ir al trabajo, apaga tu vehículo si estarás estacionado un periodo de tiempo largo. Entonces, son hábitos que hay que empezar a generar, ¿verdad? Miren, yo creo que lo dije en alguna clase al inicio de que a veces en nuestra casa por lo menos tengamos una maceta, cuidemos una planta, que van a darse cuenta cómo cambia la perspectiva de vida desde que nosotros estamos responsables de otra vida, ¿no? A veces el tener hijos no va a generar lo mismo que una plantita o lo mismo que un perro, ¿no? Porque a veces los perros y ahí los dejamos, ni siquiera comen, ¿verdad? Pero si nosotros nos preocupamos porque el perro esté bien, porque lo que cuide, o el gato, no sé, lo que les guste como mascota, pero que le demos una buena condición de vida nos va generando un proceso de conciencia, ¿verdad? Si yo salgo a pasear al perro, pero dejo que sus necesidades las hagan acá y las dejo ahí, pues creo que mi hábito está incorrecto, ¿verdad? Y así hay muchas cosas, ¿no? No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, salen a la calle, barran su banqueta y limpian la calle, o sea, o no lo hagan ustedes, pues si tienen la capacidad de pagarlo, páganlo, pero que se limpie, ¿no? O sea, hacer mi parte, porque a veces digo, ah, pues si el vecino nunca hace nada, y yo por eso no voy a hacer nada, entonces yo creo que me estoy preocupando por, ¿verdad? Eso es como ir a la iglesia y preocuparme por las acciones del pastor o del padre o del que dirija la iglesia, ¿no? Me preocupo por mi aprendizaje y por lo que yo haga por los demás. Entonces ese será un hábito mejor de vida, ¿verdad? Y lo voy a hacer más sostenible porque todo mi medio va a convertirse en eso, ¿no? ¿Ah? No crean que eso los va a hacer buenas personas o no, eso nos va a hacer sostenibles o sustentables, ¿verdad? Entonces vamos a ver la sostenibilidad, se tiene que ver con las oportunidades y las amenazas que puedan existir en el exterior de un sistema para mantenerse en el tiempo, ¿verdad? Entonces hablábamos del desarrollo sostenible como las energías renovables que con la intervención humana nos ayudan a producir el recurso energético sin comprometer el medio ambiente de nuestra generación ni de las generaciones futuras. ¿Qué es sustentable? Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del sistema, hablando de este tipo de desarrollo, no precisa una intervención humana o exterior gracias a que sus condiciones económicas, sociales, ambientales le permiten sostener de manera autónoma sin afectar los recursos. Entonces ahí vemos los sostenibles para satisfacer, pero dejar para el futuro mucho, y lo sustentable es mantenerse, ¿verdad? Igual. Entonces, ¿qué acciones puedo yo tener? Por ejemplo, nunca deben gastarse a un ritmo mayor los recursos renovables que capacidad de su regeneración. Pues hablemos del suelo, hablemos del agua. No se pueden producir a un ritmo mayor los contaminantes, es decir, no. Fíjense que en principio en Guatemala estamos iniciando a hablar del tema de reciclaje, pero porque lo venimos hablando hace muchos años, pero es nuevo en el tema de que hagamos, por ejemplo, manejo de los desechos sólidos. Siempre se habló de los desechos sólidos, que hay que reciclar, pero no se hace nada, ¿verdad? Entonces tampoco contaminemos, ¿verdad? No, tratemos de minimizar el uso, ¿verdad? Fíjense que es interesante, pero un pachón de agua es una gran labor, porque dejamos de comprar frascos de agua que van a terminar en la basura, ¿verdad? Se basa en las energías renovables que nos ayudan a producir recursos energéticos sin comprometer el medio ambiente, ¿verdad? Y en esto de las energías renovables, por ejemplo, ¿se recuerdan que hablábamos de la fotovoltaica, por ejemplo, de la luz solar, por ejemplo? Ya hay vehículos así, interesante, cuántos vehículos ya los famosos vehículos híbridos, ¿verdad? Que traen combustible y traen energía, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos estamos ahorrando, verdad? Tal vez ahorita el problema es que los vehículos son algo costosos, ¿no? Y que algunas condiciones para países en vías de desarrollo como el nuestro, pues todavía no están dadas.
pero en el mundo ya los hay. Todo esto del estilo de vida tiene que ver mucho con la estructura urbana y el desorden, muchísimo, y lo van a ver. La estructura urbana es una relación existente entre el interior del espacio urbano y las distintas partes que componen la ciudad. En el caso de ciudades antiguas, siguiendo zonas sucesivas que están distribuidas desde un núcleo inicial, desde donde se funda la ciudad, en donde ésta se rige por un orden determinado constituido por ella misma. La organización de estas se encuentra por elementos como el sistema vial, zonas verdes y muchos más sistemas que nosotros llamamos elementos urbanos, que son característicos para la conformación de una ciudad, en donde algunos de ellos obtienen más importancia que otros. Acá hay algo importante, fíjense pues, piensen en dónde viven y mayormente van a encontrar que en la parte central, ya sea, la parte central puede ser la iglesia, pues un aeropuerto. Pudo haber sido la primera casa, ¿verdad? La casa del cocol. Y entonces todos empezaron a crecer a partir de ahí, así se empezaron a crecer y empezaron a hacer calles. Por eso hay lugares donde las calles son muy pequeñas, porque no quisieron dar más de su terreno, porque es mío, porque bueno. Otros que dijeron, no, pues aquí nunca va a llegar un carro, ¿para qué voy a poner un carro? Nunca vamos a tener energía eléctrica. Entonces ustedes ven lugares más calles. Entonces, todo eso es parte del análisis de la estructura urbana, ¿verdad? Entonces van a encontrar ustedes muchos elementos constitutivos de la estructura urbana, por ejemplo, el relieve, morfología de terreno o la topografía. Fíjense que a muchos de ustedes, por ejemplo, de repente viven en un cerro, ¿verdad? A veces decimos, no, es que vos vivís tan lejos, vivís en un cerro. ¿Qué si yo también vivo en un cerro? Solo que como ya se volvió ciudad todo, se me olvidó que esa gran subida que hay para llegar a mi casa era un cerro, ¿verdad? Entonces eso también es importante entenderlo, ¿verdad? Tipos de suelo, la capacidad de soporte, si hay ríos, arroyos, lagos, tipos de vegetación, zonas verdes, clima, microclimas, temperaturas, lluvia, humedad, características ambientales, características paisajísticas, ¿verdad? Todo eso es el medio ambiental que constituye la estructura urbana, ¿verdad? O sea, todo eso hay. Pónganse a pensar, ¿verdad? Que si existe todo eso dentro del lugar donde ustedes habitan, o no. Medio constructivo, el uso del suelo, o sea, cómo usamos el suelo, el sistema vial, ¿verdad? Toda la parte de calles, carreteras, lo que ustedes quieran, sistema de espacios verdes, el equipamiento, que es lo que hay, soporte de infraestructura. Componentes urbanos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una parte, podemos ver las calles, podemos ver las áreas verdes, podemos ver la parte de alimentación, podemos ver las partes recreativas, las partes deportivas, las áreas verdes, toda la parte administrativa, toda la parte de servicios básicos, toda la parte de parqueos y toda la parte de centros comerciales, ¿verdad? O mercado. Entonces, es una forma de cómo utilizamos el suelo, cómo lo redistribuimos, ¿verdad? De repente estos son como lugares un poco más ideales, pero que viven en conjunto. Digamos, por ejemplo, cuando se construyen eh, los residenciales, entonces ahí sí podemos observar bastante todo este tema de como que hay un poquito más de orden, digamos, ¿verdad? Pero porque está construido ya con un diseño. En cambio, los pueblos pues fueron construidos de acorde, como decía, pues del origen de un centro que ellos crearon y ahí se fue expandiendo de a poco, ¿no? Se fueron creando los caminos, los puentes y todo lo que hay ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay un poco de desorden, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo este sistema vial, vean esta imagen, miren, todas las calles están todas torcidas, pues bueno, así se fue dando, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a encontrar redes viales principales, intersectoriales, secundarias, red vial local, ¿verdad? Acá, miren, les quise poner esta fotografía porque habla de los espacios verdes, o sea, toda la parte verde que podemos implementar, ¿verdad? Por si están estudiando ingeniería ambiental y les gusta todo este tema, fíjense que hace algunos años, yo no sé si vieron, pero se empezó a poner, cuando empezó a crecer todo este tema de la telefonía celular y el internet y todo eso,
había que, pues las empresas tenían que empezar a crecer desde el punto de vista de poner más antenas y entonces empezó a hablar de la parte ecológica, porque estos son, fíjense que lastimosamente son temas un poco de moda. Para nosotros de las ciencias agrícolas no son modas, son una forma de vida, siempre lo digo así, ¿no? Entonces, vemos cómo esto está invadido por cuestiones, miren, esto pareciera ser paneles solares, igual que estos, bueno, acá miren, energía fotovoltaica. Entonces, se puede generar mundos de esta forma, ¿no? Dentro de la ciudad que nos generen otros ambientes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, debésemos de promover a nivel político, digamos, que las municipalidades generen todo este tipo de ambientes. Lo que sucede es de que la gente, por la necesidad de tierra, invade hasta las áreas verdes que hay en los poblados, ¿no? Entonces es un problema social, pero pues se puede promover algo como esto para que pues tengamos espacios verdes, pero que pensemos un poco más en la sostenibilidad de todo, ¿no? ¿Cuál es el equipamiento urbano? Pues miren, al final el equipamiento urbano ustedes lo van a ver desde el punto de vista todo lo que hay en temas educativos, hay escuelas de preprimaria, primaria, eh, nivel medio, universidades, toda la parte, por ejemplo, si yo siempre veo toda esta parte de la sanitaria, como que si hay baños públicos, hay sistemas de tratamiento de aguas residuales, toda la parte administrativa, que son todo lo gobierno, todas las instituciones, lo religioso, lo social, lo financiero, lo recreativo, lo deportivo, entre otros. Entonces, la idea es que nosotros podamos entregarle a una sociedad diversidad de condiciones para que su estilo de vida sea, como decíamos, una propia decisión, ¿verdad? Porque a veces nuestros comportamientos al momento de cambiar de ciudad son bastante diferentes porque yo tengo unas condiciones sociales totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, a todo esto se genera un desorden urbanístico, que es la construcción masiva de viviendas precarias en lugares de alto riesgo que constituye un problema descomunal que se magnifica cuando ocurren sismos e inundaciones, que bajo estas circunstancias los servicios básicos colapsan. Pues, los desórdenes urbanísticos, pues cuando partimos del centro para la construcción de las ciudades, les decía yo que cada vez que nos vamos expandiendo en un pueblo, ¿verdad? Hoy de repente ustedes ya viven en un lugar y se les olvidó cómo era antes, ¿verdad? Que en calles sin pavimento, sin alumbrado público, sin drenajes. Entonces el análisis que ustedes deben de hacer es cómo creció eso, ¿verdad? Bueno, pero resulta que un vecino dijo, no, yo no voy a bajar banqueta, yo me voy a poner hasta la calle y qué me importa, ¿verdad? O sea, valió. Pues desde ahí ya empezó el desorden urbanístico. Eh, Empezó a crecer tanto el pueblo que empezamos a pensar en construir eh, en lugares donde pues ya no tiene las condiciones. ¿Cuál es el resultado de eso? Por ejemplo, que a ciertos lugares es bien difícil llevarles un sistema de drenaje, sistemas de agua potable, sistemas de energía eléctrica, ¿verdad? Ir a pavimentar hasta allá, ¿verdad? Porque no puedo pavimentar si no les he puesto drenaje, ¿verdad? Entonces, pero la gente dice, no, pero es que eso la culpa la tiene el gobierno, porque el gobierno no hace nada, porque el gobierno no hace esto, y yo pagué mis impuestos, sí, pero usted se puede vivir donde no se puede vivir, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una condición. Tal vez el error, digamos, en muchos casos, error digo yo, porque nos pusimos a autorizar como municipalidad lugares donde no se puede vivir. Y después el problema acrecenta porque el problema ya es de la autoridad municipal. Entonces, por ahí empieza el desorden totalmente de la parte urbana, ¿verdad? Entonces vean esto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo ese desorden, generamos un cambio de uso en el suelo, tenemos problemas de agua, consumos de energía y pérdida de la cobertura.
Si ustedes recuerdan la tormenta más cercana para las áreas norte y nororiente del país, se tuvieron problemas con las tormentas Zeta y Ota hace exactamente un año. Se dieron deslaves, se dieron inundaciones, se dio gente que, pues, tapó totalmente sus casas. Pero nadie habló, por ejemplo, posterior a ello, nadie quiso tocar el tema real. ¿Por qué viven ahí? ¿Verdad? Y muchos van a decir, sí, pues que no hay dónde vivir. Pues debiese de haber. Lo que pasa es que yo quiero vivir a Purutuguay, a la orilla del río, ¿verdad? Si la gente que se inundó primero, la que hay gente que vive a la orilla del río. El río está a 10, 15 metros, ¿verdad? Entonces, ¿no creen ustedes que el río se va a salir en algún momento, ¿verdad? Las condiciones del cambio climático y todo lo que quieran. Vean dónde está viviendo esta gente. No es una foto real. Miren ahí, ¿no? Aquí hay problemas de deslave, ¿no? Están pasando por la carretera aquí, ¿no? Miren dónde vive la gente aquí. ¿Dónde viven aquí? A los famosos cerros de los que les digo yo, ¿no? Yo también vivo en un cerro, no se preocupen. ¿Sí? Y miren, este cerro se lleva y le cae encima a estos, con todo y casas. ¿Ah, que está aquí? Cuando se caiga esta carretera, probablemente le caiga esta de acá. ¿Sí? Pero la culpa la tiene la autoridad, ¿verdad? Entonces, esa condición es la que hay que analizar, ¿verdad? Nosotros como personas decimos, entonces, ¿será que me voy a vivir ahí? Cuando a veces compran ustedes un terreno, ni siquiera piensan si llega el agua, si no, van por lo barato, pero no piensan si el agua, la luz, pavimento, cuál es la idea que tiene, por ejemplo, la autoridad municipal hacia expandirse hacia ese lado. O sea, todas esas condiciones hay que analizarlas antes de... Es más, pues, si no son casados todavía, platiquen eso con la novia, con el novio, ¿verdad? Dónde van a vivir y en qué condiciones, ¿verdad? Eso es planeación, ¿no? Ya no somos profesionales, deberíamos de hacer un poquito de eso, ¿no? El desorden, por ejemplo, nos va a generar, por ejemplo, que las ciudades absorben más calor que las zonas rurales, las plantas transpiran más, obviamente hay más, y la penetración del agua es mucho más en las áreas rurales, ¿verdad? Aquí poníamos que en California, digamos, 1 grado centígrado más caliente cada década, ¿verdad? En los últimos 60 años, quiere decir que su temperatura ya subió 6 grados centígrados únicamente por la expansión urbanística que ha habido, ¿verdad? ¿Cómo hemos pasado a pura fuerza la parte urbanística? Nos vamos a ir a América Latina, por ejemplo, del 42% en 1950 y tenemos el 85% de las áreas urbanísticas ocupadas, ¿verdad? Entonces es así, ¿verdad? ¿Qué origina esto? La migración. Una migración es el desplazamiento de personas desde su hogar de residencia habitual hacia otra, ¿verdad? Entonces, lo que está sucediendo es que la migración, ¿verdad? Es porque a veces necesita mejorar su calidad de vida. Entonces hay pueblos o municipios en nuestro país, áreas rurales, ¿verdad? Caseríos, aldeas, que sus condiciones de vida no se adaptan a ellas porque pues no hay empleo, no hay producción, etcétera, y empiezan a salir, ¿verdad? A la ciudad más cercana y así nos vamos yendo hasta los que migran comúnmente hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces esos movimientos migratorios, tanto que se dan para afuera como para dentro del lugar, las migraciones pueden tener causas económicas, ¿verdad? Principalmente que nos vayamos por empleos, porque no hay producción donde estamos, por condiciones políticas, por condiciones culturales, por guerras o conflictos, por catástrofes. Todo eso es una condición para que yo migre a buscar mis mejores condiciones de vida, ¿verdad? Yo quiero algo mejor, tanto social, político, económico, ¿verdad? Que mis hijos crezcan en otro ambiente distinto, ¿verdad? Pero pues a veces no se da, ¿verdad? Entonces hay migración interna, externa y regional, ¿verdad? Aquí les pongo una foto muy, muy elocuente en función de la migración, ¿verdad? Mucha gente migra a Estados Unidos, corre infinidad de riesgos por lograr sobrevivir y poder llegar y el famoso sueño americano. Muchos lo logran, muchos no, muchos mueren en el intento, muchos tienen que regresar con la cabeza agachada, con muchas deudas derivado de las condiciones sociopolíticas de nuestro país, ¿verdad? Las migraciones no son nuevas, iniciaron en la prehistoria, siguieron en la antigüedad,
la Edad Media, en la época de la colonización, por ejemplo, en la época de la colonización, ¿cuántos migraron de España para nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Para hacerse dueños de nuestras riquezas, eh, usurpar nuestras riquezas con la mentira de que ellos pensaban mejor que nosotros, y lo pueden leer, es parte de nuestra historia, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos, miren, Estados Unidos recibe más o menos 1.300.000 extranjeros al año. Fue el primer país en acoger oleadas masivas de inmigrantes, ¿verdad? O sea, es un país que se está llenando y llenando, es un país bastante cosmopolita, tiene diversidad de culturas derivado de las inmigraciones por la forma constitucional que vive, ¿verdad? Donde presta un poco más de condiciones nacionales, no digamos el término de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos los más altos niveles de corrupción a niveles de gobierno. Guatemala es uno de los más altos, digamos, entonces eso afecta mucho las condiciones de vida de nuestro país. Los efectos positivos de las inmigraciones, por ejemplo, es que venga más gente, que haya más personas, que haya más trabajo, que haya más consumo, que haya nuevos tipos de trabajo, ¿verdad? Probablemente. Finalmente, el tema es la segregación, ¿verdad? Es la política que busca separar, apartar y excluir a ciertos grupos sociales. Es habitual que la segregación se ejerza contra minorías, ya sean religiosas, sexuales, etcétera, aunque también puede tratarse de un régimen impuesto por la minoría dominante contra la mayoría. En Guatemala, por ejemplo, tenemos que los ricos tienen mucho y los pobres tienen muy poco, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, desde el tema de las tierras, hablamos de todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar en las segregaciones urbanas, por ejemplo, hay temas que tienen que ver un poco con la economía, por ejemplo, es que a ciertos lugares no hay comercio, no hay transporte, no hay educación, etcétera, ¿verdad? No digamos lo que llega a las áreas rurales, ¿verdad? La ONU dice que a la hora de determinar qué es la segregación, en este caso establece que se puede considerar como tal a cualquier acción que pretende de manera clara y contundente someter a personas a torturas que les niega el derecho a la vida y a la libertad, que divide a la población por razas. Por ejemplo, Guatemala tiene diferentes culturas, diferentes idiomas, y que de repente se dan niveles de discriminación o segregación, ¿verdad? La segregación social lleva el malinchismo como primera acción y la discriminación, y hay diferentes tipos de discriminación: el racismo y xenofobia, la homofobia, la discriminación a discapacitados y enfermos, la discriminación a las mujeres, diferenciación según el estrato social, discriminación religiosa y discriminación positiva. Fíjense que, por ejemplo, para nosotros como país es un poco bastante complicado esto, porque nosotros vivimos en un país muy machista, ¿no? Entonces la mujer es segregada a la cocina, al poco desarrollo, y yo creo que muy mal, pero muchos hemos pasado esa barrera, y ver que la mujer se desarrolle, se desenvuelva y sea elocuente, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay cosas que son, pero políticamente es muy difícil que lleguen mujeres al poder por ese tema, ¿no? O sea, es que cómo va a mandar una mujer, ¿no? Y esas son parte de este tema, ¿no? La mujer está un poco aislada, ¿verdad? Está segregada, el color, la pobreza, ¿verdad? Los que viven en áreas de las orillas, no, es que ellos son pobres, ¿no? Entonces, eso también, lo que pasa es que a veces no lo sentimos, y eso lo hacemos en el trabajo, lo hacemos con compañeros de estudio, etcétera, ¿no? Y es algo que no sentimos y hacemos, ¿no? Es un acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad. Hay hasta discriminación por embarazo, discriminación por raza, discriminación por capacidad, discriminación por edad, ¿va? O sea, a veces dicen, no, eso sucede en la chamusca, ¿no? El gordito que juega del otro lado, ¿va? Porque no corre. El viejito que juega allá, ese no, ya no aguanta, ¿no? Entonces, démonos cuenta de que como los niveles de pensamiento, que son parte de mis actitudes y mi estilo de vida, ¿no? Así es como, entre todo este análisis del día de hoy, que creo que es bastante